¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les mando un saludo desde Guadalajara, México, a todas las casas de oración de las provincias que se encuentran en nuestro bello país. Y las que están ubicadas también en cada uno de los países en todas partes del mundo que nos están viendo. Un saludo de parte de su servidora Vicky de Olivares, directora del Ministerio de la Iglesia Infantil de Casa de Oración México. Y bueno, queremos darle la bienvenida a nuestros invitados y conferencistas de nuestro próximo 11º seminario para maestros de niños con el tema La disciplina, diseño de Dios. Aquí a mi derecha, bienvenido, pastor. ¿Quiere presentarse? Claro que sí, pastor. Es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Yo soy Javier de Aguiluz, mi esposa Esperanza y yo pastoreamos en Casa de Oración Uruapan, en el estado de Michoacán, y es un gusto estar en esta oportunidad aquí para este seminario. Muy bien, bienvenido, pastor Javier. Gracias. Nos da gusto tenerlo entre nosotros y estoy segura que sus aportaciones serán de mucha edificación. Esperamos que así sea, pastora. Y bueno, aquí a mi izquierda tenemos al pastor. Bienvenido, pastor Antonio. ¿Se quiere presentar? Claro que sí, muchas gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Espinosa, mi esposa Diana y un servidor estamos a cargo de la Iglesia Juvenil en Casa de Oración en México, específicamente aquí en Guadalajara, y con muchísimo gusto estamos a la expectativa de lo que Dios tiene preparado para nosotros en este seminario, que sin duda lo necesitamos mucho, tanto todos los padres como los que nos dedicamos a la enseñanza a jóvenes y adolescentes. Gracias y bienvenido, hermano. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, pastor Antonio. Entonces estamos seguros que su participación enriquecerá nuestras vidas de verdad. Creo firmemente que vamos a hacer un buen trabajo de equipo que será de edificación a todos aquellos que nos estén viendo. Bueno, pues estamos a punto de empezar con nuestro seminario con el tema La disciplina, diseño de Dios. Y quiero empezar con mi primer pregunta, pastor Antonio Espinosa. ¿Por qué este tema? La disciplina, diseño de Dios. Bueno, sin duda, la disciplina para nosotros como padres, los que somos padres y los que nos dedicamos justamente a la enseñanza, tanto a jóvenes como a adolescentes, a niños inclusive, es un tema medular, primordial. Dios nos ha delegado esta responsabilidad, nos ha dado esta responsabilidad de educar a nuestros hijos, de criarlos y hacer que vayan por el camino del bien. Y sin duda la disciplina es algo en lo cual tenemos que ejercitarnos, es decir, tenemos que enseñar a nuestros hijos en una estricta forma de mostrarles lo que es el bien, lo que es correcto, lo que es agradable a Dios. Pero ¿por qué diseño de Dios? O sea, ¿de dónde surgió esa idea del hombre, de algunos conceptos? ¿O ese diseño, de dónde lo tomamos? Yo creo que definitivamente la disciplina es un diseño de Dios, es decir, ha sido establecida por Dios. Sí, estoy firmemente convencido de que es un tema que si nosotros lo hacemos a nuestra forma, a nuestra manera, muy seguramente nos vamos a equivocar. Es decir, porque ya sea que hayamos aprendido de nuestros padres cómo hacerlo, que no siempre es la mejor manera, aunque hay algunas excepciones en que los padres fueron educados en un hogar cristiano, pues eso favorece mucho. Pero muchos de nosotros no tuvimos un padre que haya sido cristiano y que conozca la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que acudir a la Biblia, que tenemos que acudir a la palabra de Dios, en donde está claramente definido, diseñado, establecido qué es lo que se tiene que hacer para ver qué resultados podemos obtener. Finalmente, Dios nos enseña y nos muestra pensando en cómo nuestra vida será en un futuro. Y pensando en nuestros hijos, pensando en nuestros jóvenes, que ellos, la Biblia dice que la misma rebeldía está apegada al corazón del joven, ¿no? La necedad, dice inclusive. Toño, ¿nos quieres explicar, por favor, qué es lo que significa la palabra disciplina?
Porque la encontramos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es muy interesante. Claro. Es un tema muy, muy importante esto, porque no todo el mundo sabe específicamente lo que significa disciplina. Así es. Por lo regular, todos pensamos en disciplina inmediatamente en castigo, que sin duda implica el castigo. Pero el original de la palabra disciplina que encontramos en la Biblia, tanto en el hebreo y la traducción al griego, lo que se traduce a disciplina, tiene que ver muchísimo más que simplemente castigo. El significado de esta palabra, en primer lugar, incluye instrucción, es decir, incluye enseñanza. Incluye advertencia. O sea, es un concepto muy, muy amplio, que si lo limitamos exclusivamente a la parte de castigo, nos vamos a quedar muy cortos, y sin duda no ese es el diseño de Dios exclusivamente. Claro, claro, sin duda sería muy desbalanceado el que fuera todo esto. Esta palabra es muy rica. Es muy rica, y creo que el seminario nos va a dar la oportunidad de poder entrarnos al significado de esta palabra y aprender de ella. Sí, fíjate que estuve estudiando un poquito, y según el hebreo, musar significa instrucción, lo que tú estás acabando de decirnos ahorita, reprensión, advertencia y castigo. Ahí encontramos nosotros el balance, el equilibrio de estas dos palabras, ¿no? Instrucción y castigo. ¿Podrías explicarnos las dos acepciones de la disciplina? Claro. ¿Cuándo es instrucción y cuándo es castigo? Claro. No sería justo para nuestros hijos, y Dios es un Dios justo. Sí. No sería justo para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, que sin haber tenido previamente una instrucción, una enseñanza, una forma de mostrar lo que es correcto y lo que no es, no sería justo aplicar directamente una sanción o un castigo si previamente no hubo una advertencia inclusive. O sea, la Biblia habla muy, muy claramente de todos estos pasos que tendríamos que seguir. Y Dios así es con nosotros. Vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios fue enseñándoles, por ejemplo, por los 10 mandamientos. Y les decía, hay que hacer, la instrucción ¿cuál era? No matarás, no hurtarás, honrarás a tu padre. Sí, o sea, todas esas instrucciones son. Y después, junto con estas instrucciones, después vienen advertencias. Es que si no hacemos esto, lo que va a pasar será esto. Y eso es justo. Y luego vemos que cuando no cumplimos esta instrucción, esta advertencia, vienen las consecuencias, y viene en donde puede ser un posible castigo, si lo queremos llamar de esta manera, ¿no? Sí, pero fíjate qué interesante es estas dos acepciones, la palabra instrucción y la palabra castigo, porque instrucción, como lo estás explicando, es a través de principios. Claro. Principios que les vamos enseñando a nuestros hijos, y que a través de estos principios van recibiendo una guía para hacer, para actuar, para corregir actitudes, ¿no? Porque bien lo dijiste, ¿cómo se aplica el castigo? Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que cuando no hay instrucción, entonces puede ser que el niño o el joven se rebele. La Biblia habla claramente en Proverbios, donde dice que instruye al niño en su camino. Es decir, instrúyelo. La primera, digamos, orden que Dios nos da a nosotros como padres o como maestros es instruirlo, es enseñarle, es mostrarle la senda, mostrarle el camino, porque sin duda eso es lo que hará, como dice el mismo proverbio, que aun cuando fuere viejo no se aparte del camino, ¿no? que fuera. Entonces, sí es muy importante no dejar pasar la parte de la instrucción. Y creo que como padres, nosotros y como maestros, debemos de detenernos mucho en esto. Si nosotros queremos aplicar de una manera sabia la disciplina, tenemos que aprender el diseño de Dios. Es decir, tenerlo claro. Es correcto.
Es correcto. Entonces, creo que el seminario será una extraordinaria oportunidad para reforzar este tema para aquellos que, bueno, ya lo están llevando a cabo o que lo llevamos a cabo en una instrucción tanto ministerial como padres de familia, pero estoy seguro que para muchos padres que hoy están teniendo muchos problemas con sus hijos en la transición de la niñez a la adolescencia, para ellos va a ser de mucho beneficio conocer el diseño de Dios. Sí, claro que sí. ¿Será la disciplina un invento del hombre para desquitarse de los hijos, Javier? Bueno, no, definitivamente. Ya lo hemos comenzado a abordar. Lo que comentaba el pastor Antonio y usted, pastora, es absolutamente cierto. Dios diseña la disciplina y lo que Dios diseña se encuentra perfecta y debidamente estructurado. Lo vemos desde el mismo libro del Génesis, cuando Dios reestructura todo lo que Él había constituido en un orden perfecto y a todo le establece una norma y una razón de ser, una temporalidad. El día dura lo que Dios define en el cosmos del hombre, y la noche igualmente tiene una duración específica. Entonces vemos cómo hay una consecutividad precisa de eventos, de circunstancias, en donde todo lo que Dios hace, todo lo que Dios diseña, se encuentra al interior de un cosmos, de un orden, de algo que se puede identificar claramente, que está perfectamente estructurado. Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de un tema que alude a toda la sociedad. La mente inmediatamente se traslada hacia la escena del padre instruyendo al hijo o corrigiendo al hijo, pero la realidad es que en este cosmos que Dios ha diseñado, todos nos encontramos en ese orden estructurado a fin de poder distinguir disciplina a favor de nuestras vidas instructivamente, corregirnos para poder tener una forma de vida y de integración distinguible, correcta, en apego al diseño bíblico. Entonces, no hay duda, la disciplina es un diseño que nace en el corazón de Dios y que a su vez, efectivamente, el Señor transfiere a diferentes órdenes sociales, diferentes estructuras de sociedad, entre ellas los padres en la familia, para que ese uso de Dios sea aplicado efectivamente también hacia la educación de los hijos. Sí. Y Pastor Toño, ¿cómo podría sustentar este principio de disciplina? Proverbios 22:15. ¿Cómo podría sustentarlo? Según lo que dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, y ahí usa la definición hebrea, musar, lo alejará de él. ¿Recuerdas de las dos acepciones que estábamos viendo? La instrucción y el castigo también. Y ahí musar va hacia el castigo. Hacia el castigo. Uno le puede dar ese significado de acuerdo al contexto de cómo lo estamos leyendo, lo estamos aplicando. Efectivamente dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ahora, ¿qué es lo que hace que la necedad esté pegada al corazón del muchacho? Bueno, el pecado, sin duda, es la raíz de todo esto, ¿no? El pecado que aún nuestros hijos, desde que nacen, todos desde que nacemos, traemos ese pecado original, que no ha salido a dar fruto el pecado como tal por la inocencia misma que tienen los niños, pero sin duda ese pecado que viene ahí en nuestro corazón desde muy pequeño, desde que nosotros nacemos, en un momento va a dar fruto. En un momento va a salir. Por eso dice Proverbios que está ligada al corazón del muchacho. Dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. Pero fíjate qué interesante, la vara. Porque a veces uno dice, yo soy un padre ejemplar, pero veo a mi niño muy necio a pesar de mi ejemplo. Entonces Dios instituye una manera de disciplina. Este proverbio me detuve un poco a estudiarlo en el sentido. Uno como padre puede tomar de este versículo la vara literalmente para decir, ok, es la vara la que hará. Como decían en los tiempos de la abuela, ¿no? Que la letra con sangre entra, ¿no? Pero yo lo que estoy viendo en este versículo es que la vara de la corrección, podemos tomarla desde su principal o de su origen, es decir, que está haciendo un símil de la corrección a una vara. Es decir, la corrección, cuando tomamos esta palabra que efectivamente es musar, lo que significa es la corrección en su totalidad.
en su totalidad, para no irnos completamente, la Biblia me aprueba que yo use la vara para corregirte, sí, pero no solo la vara. No solo la vara. Yo veo que esto hace un comparativo, que la disciplina en su totalidad, la corrección en su totalidad, es decir, instrucción, advertencia, enseñanza, y en el momento que se requiere, la vara, si uno la quiere tomar de manera literal, tendría que entrar. Ahora, puede ser, no necesariamente tiene que ser vara o golpe. O sea, hay muchas formas de disciplinar a nuestros hijos, o de corregir, o de aplicar esa vara, que es algo que le duele al muchacho. Es decir, podemos irnos hacia ese tema. Cuando uno usa la vara con nuestros hijos, debemos de entender algo que le va a doler. Porque también algunos principios, sabiamente o inteligentemente, cuando los sabemos usar, es una manera de... como dice ahí, hablando también de disciplina, los azotes. Y no siempre es de una manera física, ¿verdad? Así es. Sino... Hablamos cuando decimos los azotes de la vida. ¿Cuáles son los azotes de la vida? Todo aquello con lo que nos topamos, todo aquello con lo que nos causa dolor enfrentarlo, y que al final produce algo en nosotros. Entonces, creo que el seminario será una extraordinaria oportunidad para que, como padres, como maestros, sepamos cómo utilizar esa vara a la que se refiere. Es decir, no literalmente al golpe o exclusivamente al golpe, sino a todas las formas que hay que nosotros podemos someter a nuestros hijos a una corrección, a una vara. Castigo o instrucción. Pero ¿en base a qué actitud se aplica la disciplina? Según ese versículo de Proverbios 22. Claro, creo que como lo definía el pastor Antonio, es claro que esta necedad engloba no únicamente la necesidad en sí misma, sino todo tipo de modalidad de pecado en sí, que se encuentra ligada naturalmente al corazón del niño y de la humanidad entera, que no ha sido redimida por el Señor Jesucristo. Entonces, creo que lo que claramente la Biblia nos da contexto suficiente para poder entender es que lo que tiene que disciplinarse, ya sea de manera instructiva o correctiva, ya sea a través del establecimiento de principios o el ejercicio en algún momento dado de la disciplina física, es el pecado. Lo que se tiene que disciplinar es el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y no es como muchos dicen, ahí es el sentimiento negativo. No, por supuesto que no. Generalmente eso sucede, tradicionalmente, culturalmente, estamos habituados, cuando no tenemos una instrucción bíblica, un contexto bíblico en nuestra forma de vida familiar, a utilizar la disciplina como una mecánica de extroversión de nuestras frustraciones educativas. Evidentemente, tratar con los niños es un desafío aún a nuestra paciencia, a nuestra tolerancia. No es sencillo tratar con ellos, y más si adicionamos a esto el natural estrés de la vida cotidiana, las responsabilidades, el trabajo, la cobertura de necesidades. Eventualmente llegar a la casa y tener que tratar con los niños puede llevar a un desafío o a un límite nuestra capacidad de tolerancia. Pero la disciplina definitivamente no está asociada a nuestra capacidad de tolerar la insurrección de un hijo o una actitud inadecuada en un hijo. La disciplina no es un mecanismo para extrovertir mi molestia, mi frustración, mi enojo, mi agobio o mi estrés. La disciplina es un diseño, es un escenario que Dios desarrolla para que nosotros podamos definir a través de la instrucción bíblica, establecida a través de consejo bíblico y a través de disciplina física en su momento, la horma, el deber ser, el escenario donde el niño debe de desarrollarse para garantizar una vida que aporte valor a la sociedad en la cual se desenvuelve. La disciplina sí tiene que ser ejercida bíblicamente, pero la palabra claramente lo define para poder corregir el pecado. La paga del pecado es la muerte. Si lo que queremos es que nuestros hijos no mueran ni física ni espiritualmente, entonces la disciplina es una herramienta para poder hormarlos, para poder situarlos en el ámbito del deber ser y garantizar que ellos puedan en algún momento desarrollar una identidad que les permita tener plenamente en su mente lo que representa ser un ser humano a la manera de Dios, un padre a la manera de Dios, integrar una familia a la manera de Dios, ser iglesia a la manera de Dios y ser sociedad a la manera de Dios.
Digamos que yo percibo bíblicamente que la disciplina es una norma, la disciplina define el marco del deber ser, determina claramente las fronteras de lo que debe de ser y nos distancia de lo que no debe de ser, y es ahí donde se aplica la disciplina en el pecado, que nos podría distanciar de manera abierta del plan de Dios, el diseño de Dios para la vida del ser humano. Claro, definitivamente sí es importante que nosotros como padres también entendamos si el niño, si el joven está entendiendo lo que es disciplina. Claro. Precisamente por eso estábamos hablando de las dos acepciones, ¿verdad? La enseñanza y por la otra parte el otro concepto de disciplina, que es la corrección. Exactamente. Y algo muy importante para poder garantizar que nuestros hijos están comprendiendo, porque no podemos dar una instrucción sin estar evaluando realmente, estar observando qué nivel de captación, de asimilación y de aplicatoriedad van desarrollando ellos con lo que les instruimos, es poderles dar la enseñanza desde la perspectiva de un molde, o de un modelo que ellos puedan identificar en nosotros. Así es. Nosotros tenemos que establecer el principio en apego a la palabra, pero tenemos primeramente que asegurarnos que estamos modelando ante los ojos y conciencia de ellos realmente el principio que estamos estableciendo. Porque si no, la disciplina va a quedar en un ámbito lejano, un ámbito disociado de su entendimiento. Es algo a lo que pueden aspirar, pero es tan lejano que no van a llegar. La forma de poderle dar al niño una estrategia práctica, una serie de pasos, una instrucción vívida de la disciplina es que lo que nosotros establecemos como norma moral, como principio espiritual, lo vean previamente modelado en nosotros como papás. Así es, ser una luz, ¿verdad? Claro, para ellos. Por supuesto. Y esa es la parte que particularmente yo considero que aborda todo el aspecto de la instrucción. La instrucción tiene que desarrollarse de forma vivencial. Ellos tienen que tener contacto cotidiano con la vivencia de una vida en orden, de una vida disciplinada, de una vida en respeto a los principios morales y espirituales de la palabra, a través de lo que nosotros podamos vertir de nuestra vida cotidiana en la convivencia con ellos. Te quiero hacer una pregunta, Javier. Fíjate que conocí a tu hija, tu joven hija tan bella. Gracias. Y se me hace como, al mirarla, como una flor resplandeciente, y yo me pregunto, en ese proceso de la niñez a la adolescencia, hubo una batalla en la cual tú te encontraste en algún momento antes de acertar en saber exactamente cómo guiarla, cómo enseñarla y que ella entrara también en ese río suave. Claro, por supuesto. Vaya, esa etapa de la vida de mi hija, como en el caso de todos los preadolescentes, adolescentes, fue un desafío extraordinario para mi esposo y para mí. Nuestra hija, ella nació en el seno de un hogar cristiano y creció entendiendo los usos y los costumbres de una familia cristiana, aún adoptando el natural vocabulario de una familia cristiana. Pero eso no significaba que ella fuera cristiana, ¿verdad? Por ahí de los 10, 12 años de edad nos dimos cuenta de que ella emulaba muy bien la vida cristiana, pero ya en sus ámbitos sociales, personales, la escuela, el grupo de amigas, sus conductas no eran cristianas, su forma de vida no era cristiana, sus decisiones no eran cristianas, lo que ya le competía a ella directamente tomar en definiciones personales no era cristiano. E inevitablemente generaba un caos y un trastorno en su vida social y aún en la vida familiar. Dios, en su infinita benevolencia, siempre nos dejaba ver esas circunstancias que en algunas ocasiones ella se esforzaba en ocultar, pero el Señor siempre nos mostraba cuando nuestra hija estaba incidiendo en algo que tenía que ser corregido y ser confrontada y ser disciplinada. El modelo familiar creo que fue lo que a ella le permitió realmente constatar por la experiencia misma que los preceptos contenidos en la palabra de Dios, la obediencia, la honra, la autoridad, la honestidad, la veracidad, todo esto sin duda alguna es la mejor alternativa. Ella comenzó a vivir sus experiencias, pero tuvo, creo que de manera bien modelada, un ejemplo que pudo imitar.
De alguna forma, por la gracia de Dios, mi esposa y yo de años atrás comenzamos a adoptar conductas bíblicas que ella pudo adoptar, que ella pudo en un primer momento imitar, pero posteriormente creo que pudo perfectamente discernir. Cuando ella se vio en la escena de estar viviendo las consecuencias de sus decisiones, incipientes, pero decisiones que le llevaban a consecuencias no correctas, y la oferta que la palabra de Dios le daba en relación a la vida que nosotros como padres le ofrecíamos, creo que fue una transición ya en su momento natural hacia la vida genuinamente cristiana. Ella a los 14 años conoce a Jesucristo, lo recibe en su corazón como Señor y Salvador, y a partir de ese momento pues fue una historia diferente. Pero sí es muy importante hacer ese hincapié de la necesidad de que los padres realmente seamos un modelo de virtud, el modelo de la virtud que esperamos en nuestros hijos. Hay un texto, brevemente quiero comentarlo, de 1 Timoteo 3, en donde se refieren las responsabilidades del carácter de una persona que aspira al pastorado. Pero entendiendo que el pastorado es una asignación que Dios nos da a todos los padres y a todos los papás dentro del seno familiar, somos pastores de nuestra familia. 1 Timoteo 3, 4 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, pero con toda honestidad. Así es. O sea, entendemos el punto de tener a los hijos en sujeción, pero cuando posteriormente dice con toda honestidad, está haciendo una alusión directa a que seamos honestos en la virtud que estamos estableciendo como precepto de vida para nuestros hijos. Que lo que les imponemos como carga moral y espiritual, primeramente sea algo que nosotros estamos viviendo, ellos puedan identificar, puedan ver, para que lo puedan entender. Si nosotros establecemos preceptos que no vivimos, el hijo jamás lo va a entender, será una realidad lejana, algo bueno a lo que podría aspirar, pero jamás llegará. Algo contradictorio. Contradictorio, ¿verdad? Hipocresía. Así efectivamente. Es. Sí, y es algo que también me llama mucho la atención de la familia del pastor Antonio. Me gusta mucho, los veo siempre contentos. También en el área secular, ¿verdad? Avanzando, y eso me habla de instrucción, eso me habla de disciplina, eso me habla de que están bien ubicados, de que sirven al Señor con gozo y con contentamiento. Y esto tiene que ver también con el nacimiento nuevo. Ellos nacieron de nuevo niños o ya en el periodo de la adolescencia. A ver, cuéntanos. Sí, como efectivamente lo comenta el pastor Javier, es todo un reto el que nuestros hijos que han nacido en un hogar cristiano, nosotros como padres, lo primero que debemos tener en mente es que ellos no son cristianos. Van a ser educados en la palabra de Dios, van a ser enseñados en ella, pero esto va a ser una decisión de ellos. Y justamente lo que acaba de decir acerca del nuevo nacimiento, es hasta entonces que ellos van a poder entender la disciplina de Dios. La única forma de abrazar la disciplina es entendiéndola. Entonces, por un lado, hacemos un trabajo de padres, enseñándolos, instruyéndolos en la disciplina secular y de la palabra de Dios, pero yo creo que uno como padre, la instrucción primera que debe dar a nuestros hijos es guiarlos a nuestro Señor Jesucristo, para que la entiendan, para que llegue ese momento en donde ellos nazcan de nuevo. Ahora, yo tengo 2 hijos jóvenes, ya ellos 18 y 22 años, y nosotros siempre tuvimos muy claro que ellos deben tener una experiencia personal con Dios, una confrontación de parte de Dios, y una confrontación más allá de que a sus conductas, a la raíz de sus conductas, es decir, a su pecado. Exactamente, que ellos se den cuenta que son pecadores. Es correcto. Entonces, uno como padre no quiere que sus hijos sufran nada. Uno quisiera siempre cuidarlos, protegerlos, pero nos dimos cuenta, mi esposa y yo, que necesitamos dejar que ellos tengan que enfrentarse a esto. Si uno los guía, los lleva, pero muchas veces no entienden si no son nacidos de nuevo.
Sí, y eso es lo que yo veo, es difícil. Por ejemplo, siendo honestos y humildes, yo me pregunto, ok, sí, es nuestro trabajo como padres, pero sinceramente, cuando el hijo o la hija no nace de Dios, yo digo, por más buen ejemplo que seamos, no nos podemos atribuir la intervención divina, porque hay padres que son ejemplares, hay padres que son un modelo. Sin embargo, notamos esto, ¿no? Este punto que nos dice Proverbios, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, y aquí es donde también entra la voluntad. Por supuesto, la salvación es un fenómeno glorioso, espiritual, de carácter individual, es personal. Creo que cuando la Biblia dice serás salvo tú y toda tu casa, esto no involucra propiamente una promesa de redención para los miembros de una familia. Así es. Más bien representa que no hay duda que en la instrucción bíblica el joven, el niño o el miembro de la familia tendrá el escenario más adecuado y más propicio para poder entender la vida cristiana, poder saborear, paladear el favor de Dios al interior de la obediencia, y entonces en su momento poder ser impactado con el mensaje del Evangelio, decodificar el mensaje del Evangelio, entender el pecado, entender la necedad, arrepentirse ante el Señor y proceder a la fe para salvación. Pero esto es algo enteramente individual. Algo muy importante del proverbio que estamos analizando es que la palabra de Dios dice que la necedad está ligada al corazón, y entendemos que el corazón es una alusión al asiento de las emociones, al alma propiamente. Y esto es bien importante que como papás lo entendamos. La necedad, que aquí en el original significa obstinación, significa torpeza, significa locura, es decir, decisiones tontas, torpes, locas, arrebatadas, no meditadas. La necedad no es algo que se esté desarrollando en la mente de nuestros hijos. No es algo que se esté dando en el coeficiente intelectual de nuestros hijos, es algo que se encuentra arraigado en el alma de ellos, en el corazón. Por eso es que muchas veces cuando el padre intenta disociar en el proceso educativo el uso bíblico de la disciplina, incide en el peor de los errores, porque sentar al niño y argumentarle intelectualmente cuáles son las razones por las cuales no le conviene desarrollar esa conducta y los beneficios de cambiar su proceder no es suficiente. La Biblia no dice que el problema se encuentra en el coeficiente intelectual de nuestros hijos, no se encuentra en la mente, no se encuentra en el raciocinio. Los niños ante esos argumentos generalmente razonan correctamente y su conducta es de afirmación, pero su conducta sigue siendo negativa, sigue siendo de necedad. Por eso la disciplina, en todo este esquema amplio de acepciones que tiene la palabra, es tan importante conocer cómo debe de ser aplicado para poder llegar al lugar donde se encuentra arraigada, que es el corazón, no la mente, no el entendimiento. Una frase muy elaborada, muy continua hoy en día, prácticamente un cliché, es: yo no le voy a pegar a mis hijos, porque entendemos que existe esa acepción equivocada del uso de la dureza o del uso del dolor para la aplicación de la disciplina per se. Pero muchos padres dicen: yo no voy a pegarle a mis hijos porque no son bestias, son seres pensantes, voy a hablarles y racionalmente ellos van a entender. Sí, efectivamente, van a entender, pero no van a cambiar. Sí, o sea, teniendo la capacidad para discernir el bien y el mal, pero no tener el poder para vencer. Exactamente. Y lo que aproxima a nuestros hijos, la posibilidad de llegar a ese punto en donde entiendan su necesidad de arrepentimiento para aspirar a un cambio genuino de fondo en el favor de la gracia salvífica de Jesucristo, es la disciplina a la manera de Dios. Los razonamientos por sí mismos llegan a la mente, pero no llegan al corazón. Donde tenemos que llegar con la disciplina bíblica es al corazón. Por eso la importancia vital de entender qué es la disciplina, cómo se aplica, cómo se integra y cómo funciona. Sí. Cómo se aplica, ¿verdad? Porque la actitud, sobre todo, bueno, no podemos decir solamente la tendencia de los varones, ¿verdad? Al hablar fuerte o enérgicamente a los hijos, porque esto también se da con las mujeres, ¿no? Claro. Mucha ira, gritería, porque no están incluso algunos padres instruyéndose respecto de qué es lo de la disciplina. Y como decías tú, Javier, también el modelo, ¿verdad? Claro. El modelo que debemos de tener conforme a los principios de Dios y trabajar en nuestro carácter como padres para tener dominio propio, porque, bueno, nos hacemos varias preguntas, o sea,
por qué lo estoy disciplinando, por qué lo estoy corrigiendo. ¿Verdaderamente quiero formar su carácter o quiero desquitarme? Exactamente. Hay que analizar las motivaciones. Hoy en día están los dos extremos. Los padres que dicen yo no voy a golpear a mi hijo, la violencia no debe de ser un tema para ejercer la disciplina, sino hacerlos razonar. Tiene su punto que el mundo respalda, ¿no? Y está el otro extremo de la violencia no física, pero violencia emocional, con palabras hirientes, ira en los padres. O sea, es un error también, es un error porque no solamente no corrige el problema, sino que lo agrava. Sino que lo hace más grande, y las consecuencias no las va a ver uno en ese momento, sino como lo es también para la disciplina. El beneficio no lo obtiene uno en el momento. Bien dice la Biblia que en el momento no es agradable la disciplina para nadie, pero eso será un fruto apacible. O sea, más adelante lo veremos. Igual, quien usa de la violencia física o verbal va a tener un fruto de maldición, de destrucción para nuestros hijos. Entonces, esos errores tenemos que evitarlos. Y tristemente pasa también en hogares cristianos o en hogares que los padres asisten a la iglesia, están en las reuniones, pero muchas veces, mejor dicho, nos debe de quedar claro que este tema de la disciplina es un tema espiritual, en primer lugar. Es un tema espiritual. Pablo decía que él sabía bien lo que no tenía que hacer y no quería hacerlo y caía y lo hacía. Así es. La voluntad no es exclusiva, no es lo único que se requiere para esto. La fuerza del Espíritu Santo en nosotros, que es la que nos puede realmente ayudar, llevar a ejercer la disciplina como Dios la manda. Y bueno, pues quiero aprovechar en este día, estamos aquí con nuestros invitados reflexionando sobre este tema de la disciplina, las dos acepciones de la disciplina. Y bueno, quiero extenderle la invitación a nuestro 11º seminario de maestros de niños, que será desde el jueves 28 al 30 de septiembre. Así es que, ¿a qué horas vamos a iniciar? Vamos a iniciar a 9:45 a 3 de la tarde y tenemos unas horas de reposo, de descanso, de meditación, y regresamos a las 7 de la noche y terminamos a las 9. De la misma manera, el viernes 9:45 a 3 de la tarde nos reintegramos en la noche de 7 a 9. Y el sábado 9:45 a 3 de la tarde. Pero también les estamos recordando que nuestro evento es completamente gratuito. Así es que, ¿qué necesita usted para venirse? El deseo, la preparación en el corazón. Y también le recuerdo que vamos a tener nuestro taller Tu Palabra Cantaré, para obtener cantos nuevos que podamos edificar junto con la mímica a nuestros niños. Pero también vamos a tener otra sorpresa. Una obra de teatro que se llama de Adelina la Gallina, es títeres, pero también ahí refleja precisamente estos conceptos de los cuales nosotros estamos hablando, pero de una manera más visual, que creo que va a ser de bendición para todas las personas que nos están viendo, sobre todo los padres, ¿verdad?, para prepararnos. Así es que ahí les dejo esa información. Estamos ubicados en Colón 1547, Guadalajara, Jalisco, México. Iniciando, acuérdense, jueves desde las 9:45 de la mañana. Pues muy bien, es interesantísimo, ¿verdad?, todo lo que hemos estado hablando. Y bueno, Pastor Javier, ¿usted cree que la disciplina es una estrategia divina que forma y motiva modelando la identidad cristiana? Sí, sin duda, pastora, lo comentaba hace un momento. Esta palabra es bien importante, la identidad cristiana, porque a veces es bien difícil, o sea, el joven cristiano carece de identidad. Sí, y ese es un problema, porque entendemos que es atípico, tendría que ser totalmente lo contrario.
Es increíble que una gran cantidad de jóvenes que todos los domingos asisten regularmente a una congregación cristiana, aún asisten a un discipulado específicamente diseñado para ellos, tienen más identidad con los modelos del mundo, con los artistas, cantantes, comediantes, locutores, deportistas del mundo, que con la forma de vida y forma de conducta de sus propios padres. Ese es un problema cuando el hijo prefiere ser como la cantante de moda que como el papá o como la mamá. Hay un problema gravísimo de identidad. Si el papá y la mamá no están reflejando a Jesucristo, el niño no tendrá por qué anhelar ser como Jesucristo. En el mundo el niño no va a tener una evidencia de quién es Jesús. Somos los encargados de reflejar a Cristo, la vida cristiana, la oferta de redención y salvación que Él nos hace. Y bueno, pues es una crisis en la cual hoy vivimos moralmente en términos juveniles, porque muchas veces la familia cristiana, particularmente el matrimonio, no tiene la capacidad de extrovertir, de reflejar quién es Jesús. Y creo que es fundamentalmente la labor de un papá. Tengo unos datos, Pastor Antonio, que me gustaría comentar brevemente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de nuestro país. Yo sé que este programa, y al igual que el Congreso, va a ser transmitido en muchas partes del mundo, pero creo que somos un buen botón muestra de este problema que se está gestando. Creo que los hijos, los jóvenes y adolescentes son el reflejo directo de la calidad de solidez o debilidad moral de un hogar, de una familia y de los padres. El INEGI dice que en el 2014, hace 3 años, 13.960 adolescentes fueron procesados por diferentes delitos. Entre los más comunes, el secuestro express. Se pueden imaginar a niños de 14, 15, 16 años planificando e instrumentando un secuestro. Pues ahí se encuentran en estos datos: narcomenudeo, extorsión, robo de casas, habitación, de negocios, de transeúntes, de vehículos, violación, abusos sexuales, y particularmente 539 adolescentes fueron procesados por homicidio. Un caso muy significativo en ese año fue el crimen cometido por 5 menores de edad en el estado de Chihuahua, niños entre 11 y 15 años, entre ellos había 3 mujeres, niñas, quienes le quitaron la vida a un niño llamado Christopher, que tenía 6 años de edad, porque estaban jugando al secuestro. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un informe que se llama Adolescentes, Vulnerabilidad y Violencia, un estudio que se presentó en enero de este año, entre las condiciones familiares que enfrentan los adolescentes antes de tomar la decisión de cometer un delito, se encuentran las siguientes: 62% de estos adolescentes delincuentes vivieron en hogares con padres separados, donde el papá y la mamá no se encontraban vinculados bajo el mismo núcleo conyugal. El 68% de adolescentes consumían ya alcohol y diversas drogas. El 22% de adolescentes no conocieron a su papá. El 40% de esos adolescentes sufrieron maltrato físico frecuente, recurrente. El 40% sufrieron igualmente insultos y otro tipo de maltratos directamente por sus padres, y el 85% de estos delincuentes experimentaron una carencia total de interés de los padres en sus procesos educativos. Esto es lo que ellos virtieron como información ante una encuesta que desarrolló esta importante organización, instituto de nuestro país, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que nos deja ver algo que creo que es absolutamente claro. Ahora, son datos que consideran únicamente a los adolescentes delincuentes procesados. No está hablando de todos aquellos que en lo oscuro continúan haciendo actos delictivos y que no están siendo vistos en las estadísticas. Creo que esto demuestra que muchos papás han fallado en la tarea de criar hijos que puedan ser idóneos para incorporar valores morales productivos a la sociedad. Así es. Padres que no saben cómo serlo, padres que no saben cómo amar, cómo criar, cómo enseñar, cómo educar, y muchos otros a los que ni siquiera les interesa el tema. El problema es que un niño que no se encuentra al abrigo de un matrimonio con identidad matrimonial, es decir, un matrimonio que entiende cómo es el matrimonio, cómo funciona el matrimonio, para qué efectos es el matrimonio, entonces también va a ser un niño con problemas de identidad familiar. Así es. Que posteriormente va a ser un adulto que tendrá una noción errática, confusa, sobre qué significa vivir en comunidad. Será una persona que vivirá aislada, segregada dentro de una sociedad, pero segregada,
y nociva y muy destructiva para la sociedad. Vemos entonces que la disciplina es un escenario que Dios desarrolla para poder producir y reproducir generaciones con una identidad de orden, con una identidad de familia, con una identidad de matrimonio, con una identidad de iglesia, con una identidad de nación, y solamente se gesta en el seno de familias en el fundamento del matrimonio. Sí, fíjate que eso a mí me confirma el interés y la inquietud de anunciar precisamente en la iglesia y en cualquier parte de casa de oración donde nos están viendo. Siempre hacemos una invitación y no de relleno y para tener gente. No se trata de eso. Se trata de tener una carga de que los padres sean maestros de sus hijos, que los padres estén bien equipados para que puedan enseñar, como mencionaste hace un rato, ser un modelo para nuestros hijos. Y si yo no tengo una meta que seguir, no voy a llegar a ninguna parte. Entonces el padre debe de saber cuál es su función y prepararse y equiparse, o sea, que surja en el corazón de los padres esa inquietud, ese deseo, ese fuego por decir, ¿qué estoy haciendo? Porque yo veo un fenómeno como directora de la iglesia infantil. Hay muchas abuelas que están trayendo a sus hijos, a sus nietos, que son los hijos de, y que los padres no los están cuidando, sino que son los padres, los abuelos los que los están formando. Pero qué oportunidad tenemos nosotros en las congregaciones para tener como una escuela para padres, en la cual podamos nosotros capacitar y se puedan involucrar él y ella. Y detectar también, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que hay varones que vienen a la congregación, pero que no son hijos de Dios. Y que por esa razón nosotros tenemos esta preparación, pero el corazón está lejos de Dios. Y también hay que trabajar en eso, ¿verdad? Observando la vida de las parejas, de los padres de familia, cuál es su condición, como diciendo lo que estabas diciendo en relación a tu hija, percibiendo qué está pasando para trabajar un poquito más concienzudamente en eso, ¿no? Y la verdad, unir esfuerzos, porque a veces los celos carnales de que este es tu ministerio, este es mi ministerio, o no tener el peso y la madurez completa de un ministerio u otro, nos impide poder dar todo lo que Dios quiere que demos y que se pueda cumplir el propósito, ¿verdad? Y bueno, creo que si dijéramos todo, sí, claro, ya diríamos todo lo que tenemos que dar en el seminario. Sí, pero bueno, estamos muy contentos, de verdad. Yo pienso que este tiempo ha sido un tiempo preparatorio, un tiempo de mucha riqueza en las aportaciones que hemos tenido de parte de ustedes como oradores, Javier y Pastor Antonio. Y pues estamos listos, preparándonos con todo nuestro corazón para poder vertir todo lo que Dios nos da. Su servidora también va a estar como una de las oradoras, pero yo quería escucharlos a ellos, ¿verdad? Tienen una riqueza que ustedes se den cuenta. Son unas capsulitas que hemos ahí arrojado, ¿verdad? Para que ustedes las tomen y sea un punto de interés y ustedes se empiezan a preparar para este tiempo tan valioso y tan importante. Unos minutitos, si quieren concluir con alguna idea importante antes de terminar el programa. Gracias. Bueno, pues únicamente extender la invitación a todos los hermanos de Casa de Oración en todas partes del mundo. Ojalá tengan la oportunidad de asistir. Creo que sí es una oportunidad que Dios ha diseñado. Creo que este tiempo nace en el corazón de Dios. El Señor conoce cuál es la condición de la iglesia, conoce cuál es su necesidad específica. Y creo que nadie se encuentra ajeno a las consecuencias de no saber desarrollar esquemas educativos con fundamentos bíblicos. Es la oportunidad que el Señor nos da, como dice la pastora, de unirnos como cuerpo y en la multidiversidad de las funciones que Dios le asigna a la iglesia, poder ser edificados unos con otros.
Así que bueno, pues únicamente extender la invitación a todos los hermanos. Pastor Toño. Gracias por la invitación de estar acá y de estar en el seminario, y pues nada más invitar a todos nuestros hermanos, amigos que están, sea aquí en México, en Guadalajara o en algún otro país. Nos encantaría que estuvieran todos acá. Si no lo pueden hacer, pues tenemos los medios electrónicos en donde pueden estar también recibiendo de parte de Dios. Si bien es cierto, este es un seminario para maestros, como lo dice el título mismo del seminario, la verdad es que el maestro número uno es el Padre, entonces está dirigido sí a maestros que atienden a nuestros hijos en nuestra iglesia o en la congregación, pero sin duda en el corazón de Dios está el que nosotros como padres seamos el responsable número uno de la enseñanza, de la administración y por supuesto de la disciplina a nuestros hijos. Así que nos veremos. Así es que nuestro tema, disciplina, diseño de Dios. Recuerden, nuestro evento es gratuito, así es que usted puede venir libremente, y también recordando que tendremos ministración para los niños desde el periodo de la mañana, también el periodo de la tarde. Eso es muy importante que usted sepa para que esté tranquilo. Sus hijos van a estar bien cuidados con diferentes actividades que van a ser de bendición también para ellos. Recuerden, es nuestro 11º seminario para maestros de niños y padres de familia. ¿Sí? Les estamos animando. ¿Qué fecha? 28, 29 y 30 de septiembre, iniciando desde las 9:45 a 3 de la tarde, y de ahí un periodo de descanso hasta las 9 de la noche. De la misma manera, el mismo horario el viernes, y el sábado concluimos de 9:45 a 3, y ese día la conclusión va a ser algo muy rico porque va a ser muy versátil entre las conferencias, la obra de teatro y nuestro taller de Tu Palabra Cantaré. Así es que bendiciones, les esperamos en estas fechas. Que Dios les bendiga.